Buenas tardes, estamos conectados nuevamente, Camino Nuevo. Gracias por preferirnos. Y bueno, estamos aquí sirviendo a todas las personas que nos favorecen en todas partes de donde llegue este mensaje. Y lo que hemos estado todos nosotros considerando es en relación a la base de nuestra vida en esta tierra, en este planeta. Se nos ha dado a conocer un evangelio que está muy lejano, es más fuera de nuestro alcance y que solamente podemos llegar a las cosas de Dios hasta el día que nos muramos, y se nos ha hecho vivir una vida mediocre, una vida miserable, una vida de religiosos que solamente estamos esperando que la gracia de Dios se cumpla hasta el día que nosotros muramos, entreguemos este equipo que traemos en el cual nos movemos. Y no es así. Dios, cuando Él hizo al ser humano, le colmó de muchas cosas para que su vida funcionara de la manera correcta, y todo ello iba a ser posible por la guianza divina, por la guianza del Padre, que Él es el que sabe todo. Él nos diseñó, Él conoce lo más profundo que hay en usted y en mí, y nadie más puede hacer nada por el ser humano, solamente el Creador. Es lo mismo que alguien que inventó algún producto, por ejemplo un carro. El que inventó el carro, él sabe exactamente cómo funciona y qué es lo que pudiera fallarle y cómo componerlo. Pero todos nosotros, hablábamos el día de ayer, nos descarriamos desde Adán. El ser humano ha tomado la libertad con el pretexto del libre albedrío, ha tomado la libertad de hacer lo que se le da su regalada gana. Estamos observando toda esta debacle mundial que está dándose entre las enfermedades, entre las protestas, violencia, todas esas cosas que llenan ahora las noticias, que ya se toman por algo normal, algo natural, muertos por donde quiera, gente matando gente, abusos, hombres golpeando a las mujeres, violencia doméstica, hombres abusando de las mujeres, dejándolas solas, con hijos, sin tomar responsabilidad, solamente dando rienda suelta a sus pasiones internas, que pues son las que nos están llevando a vivir una vida de egoísmo. Y hay muchísimos niños que están abandonados, que viven solos, y la mamá es la que los levanta, los saca adelante, y se crece en un ambiente incompleto, porque la base del matrimonio, la base de una relación que se comienza en familia es el hombre, porque Dios creó al hombre. Nos dice la Biblia que la mujer es por causa del hombre, o sea, fue primero el hombre y a él se le entregó toda la responsabilidad, se le entregó todo lo que correspondía a entregarle cuentas a Dios en todas las áreas, en todos los aspectos. El Señor le dijo a Adán que sojuzgara la tierra, que la gobernara, pero el ser humano perdió el sentido de gobernabilidad en su vida, y el que tomó las riendas se llama Satanás. Ya hemos hablado muchas veces de que es el príncipe de este siglo, o pues el Dios de este siglo. Es el que está gobernando la vida del ser humano basada en el pecado que hay en usted y en mí, y que no nos permiten controlar esta carne. Muchas veces nos entregamos a las pasiones, nos entregamos a los vicios, nos entregamos a los excesos, porque la carne busca placer, busca sentirse satisfecha, y hay dentro de usted y de mí algo que está vacío, y ese vacío viene desde que Adán salió del huerto del Edén, salió sin nada, salió vacío, sin Dios, el único que puede llenar nuestras vidas y llenar nuestras necesidades en todas las áreas físicas, morales, espirituales, es
Dios, el creador del universo. Se han creado doctrinas, se han creado creencias, se han creado incluso ciencias que quieren hacernos creer que no existe Dios, que no hubo una creación, que todo fue por casualidad y pues se está perdiendo gran parte de la gente con todas esas ideas absurdas y al sentir la sensación de que no hay Dios, cada quien toma el lugar de Dios y hace lo que se le da su regalada gana. Entonces, estamos viendo que todos los excesos que comete el ser humano están basados en su caída, en su condición separada de Dios, y que a pesar de que vaya a una iglesia o a alguna religión, no existen cambios en la vida de muchas personas que siguen en la misma cosa, con el chisme, con la crítica, siguen con la mentira, o hay tanta basura que todavía Dios necesita sacar de nuestras vidas para que se pueda instalar la verdad de Él en nosotros y poder ser un vaso confiable en el cual Dios deposite su espíritu para que podamos sentir y saber la verdad de Dios revelada por su Espíritu Santo. Lo que hablamos no está relacionado a ningún tipo de doctrinas porque nuestra mentalidad caída, nuestra mentalidad humana, todo lo acomoda en el ámbito religioso y a Satanás le conviene que usted y yo tengamos una religión, porque él se mueve dentro de ese ámbito. La religión lo que hace es controlarnos. Satanás, como amo de este planeta, ha encontrado una base tremenda para dominarnos a través de las mismas iglesias, a través de la misma religión, y no podemos sacar adelante nuestra vida basados en una mentira, porque Satanás es el que enseña la mentira, es el padre de mentira, así lo describe la Biblia, y usted y yo formamos parte de esa mentira cuando no conocemos las cosas de Dios. Desde que Adán se fue y Adán salió para irse al ámbito de las tinieblas, al ámbito de la mentira, ya perdió toda la capacidad de conectarse a las cosas verdaderas, a las cosas del Espíritu, a las cosas eternas. Y usted y yo vivimos una vida mediocre sin saber las cosas que son espirituales y eternas. Y esto, el enemigo ha logrado muchísimos éxitos porque usted puede ver que usted y yo se nos puede controlar a través de la música. Hay muchísimas personas que están atoradas en las cosas del pasado y es la música que uno prefiere estar oyendo, aunque le lastime a uno, aunque vengan recuerdos, aunque esté uno llorando, aunque esté uno recordando cosas desagradables. Pero ese es el ámbito en el cual nos desenvolvemos. Los sentimientos, los sentidos quieren sentir en las cosas que la carne desea, ¿sí? Pasiones, temor, miedo, deseos y todo lo que usted y yo estamos acostumbrados a hacer contribuye a esa situación religiosa que hace un equipo perfecto entre el diablo, religión y la carne, y se confabula todo para que huyamos de Dios, para que estemos separados de Dios. Lo que Dios tuvo que hacer en la cruz es buscar una cosa que a usted y a mí nos era urgente y que nos era necesaria. Y Dios quiere aplicar su justicia en usted y en mí. ¿Por qué quiere aplicar su justicia? Lo primero que Él hizo es juzgar esta carne y en la cruz, a través de el cuerpo de que Jesucristo que fue crucificado, el Señor ya juzgó su carne y mi carne. Toda esa basura del pecado ya fue clavada en la cruz. Ahí quedó en ese cuerpo muerto, inerte,
de Jesucristo, ahí quedó el pecado de toda la humanidad. Él llevó toda la basura suya y mía, la pasada, la presente y todo lo que vamos a cometer todavía de pecados, porque todavía estamos en este cuerpo que contiene el elemento con el cual Satanás trabaja, que se llama pecado. El pecado fue esa desobediencia y esa separación de Dios. Eso viene dentro de usted y de mí, y como un regalo extra se nos hizo religiosos para que podamos entender en las áreas religiosas y que usted y yo caigamos enganchados en las mentiras que el diablo está proveyendo alrededor de todo lo que ya estoy ahorita comentando: la carne, el pecado y el diablo, junto con todas las religiones que podamos tener usted y yo, pues hace un juego muy interesante para él, para mantenernos engañados. En la cruz, como estábamos hablando ahorita, la justicia de Dios, Él pone un elemento base en usted y en mí que se llama fe. Entonces, la justicia de Dios, usted y yo la obtenemos mediante la fe. Estoy ahorita aquí leyendo, tengo un versículo en Romanos capítulo 3, versículo 29, nos dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificando por la ley y por los profetas, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto, dice, fíjese, habla de nosotros, de usted y de mí, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esto es algo que nos pega muy fuerte, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No es que usted pues diga: es que yo no he hecho pecado, yo no he cometido pecado, yo hago las cosas bien, me porto bien, procuro obedecer a mis padres, obedecer las leyes, obedecer pues todo lo que corresponde en la buena moral, las buenas costumbres. Pero todo lo que usted y yo creemos, a Dios no le interesa, porque estamos destituidos de la gloria de Dios desde el momento en que Adán, nuestro Padre eterno, nos heredó esa separación. Fuimos destituidos. Usted lee en Génesis que Dios echó fuera al hombre, lo echó fuera del Edén, el hombre salió vacío, y ese vacío, el enemigo de Dios, que es Satanás, lo ha llenado en usted y en mí con todos los asuntos carnales que se nos ofrecen a diario. Entonces, lo que necesitamos nosotros es algo que está fuera de nosotros. Nosotros no podemos encontrar a Dios solos, no podemos llegar a Dios solos, no podemos llegar a Dios a través de ningún medio religioso, absolutamente, porque todo compete a Dios. Él, afortunadamente, repito, puso algo en usted y en mí y que se llama fe. Entonces, nos dice aquí el versículo 25 que, hablando de Jesucristo, dice que a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia nuestros pecados pasados, con la mira de manifestar en esos tiempos su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica, y al que es de la fe de Jesús. Esto es algo maravilloso, saber que Dios está agradado en que su justicia se aplique en usted y en mí, que su justicia sea aplicada, y esto es a través de la fe en la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Nos la puso muy sencilla. No necesitamos estar aprendiendo dogmas, aprendiendo reglas, aprendiendo mandamientos, aprendiendo todo tipo de enseñanzas vanas, porque realmente nuestra condición caída se basa en todo. Hoy estaba haciendo ahí alguna acomodo de cosas y encontré los trabajos que hacíamos mi esposa y yo en la universidad cristiana, que estuvimos ahí varios años. Encontré varias Biblias, y la Biblia la empecé a ver que está subrayada, y hay muchas cosas que la Biblia habla
Dios y que sentimos bonito y nos aferramos a lo que están en esas letras. Y nos acostumbramos inclusive a estar todos los días, estar tratando de oír una parte de la Biblia, una parte de la Escritura, lo cual es aceptable, pero uno de los problemas que existen es que la Biblia no se dictó nada más para que quedara escrita y que usted y yo hiciéramos de un libro un Dios. Hay mucha gente que dice, este libro cambió mi vida, a este libro le debo todo y aquí está todo lo que yo necesito para cambiar mi vida. Y a veces tomamos como un ídolo la misma Biblia. Pablo, el apóstol, nos revela algo tremendo que él descubre, que él como religioso lo mismo hacía. Para ellos la Biblia se la ponen los judíos aquí en la frente, se ponen versículos en su casa, en todos lados. Usted ve que todo mundo, nosotros inclusive también hacíamos eso, ¿no? De yo y mi casa serviremos a Jehová, que el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y tenemos por todos lados la letra, pero Pablo dice la letra mata, mas el espíritu vivifica. ¿Y por qué me mata la letra? Fíjese, esto es muy interesante. El que usted y yo estemos aferrados a un versículo y de ahí va a ser nuestra vida, que ese versículo es el que funciona y que me va a hacer cambios, sin que venga revelado por la gracia y el poder de Dios, me va a llevar a una trampa mortal. Porque la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo. Pero el Señor, viendo que todos los hombres empezaron a adorar más la letra, empezaron más a adorar el mensaje que al mensajero, que era Jesucristo, y que el mismo Dios, que es el que manda estos mensajes, empezó a distorsionarse todo el objetivo de nuestras vidas. Y el Señor, Él nos dice claramente que iba a ser un nuevo pacto y que todo esto que está escrito en la Biblia, todas esas maravillas que hay, como usted y yo con esta mentalidad y con esta carnalidad que tenemos, la interpretamos a nuestro favor. Echamos a perder todo el objetivo de lo que es la palabra de Dios. Hay personas que usan la Biblia como si fuera el horóscopo. Voy a ver qué me depara hoy Jehová. Y abren la Biblia y ven el versículo del día. Y esto es absurdo, porque hemos estado nosotros dándole más valor a lo que no tiene valor. Porque el valor de las cosas ahora se dan por medio de la fe. Si usted y yo queremos entender la Biblia, necesitamos que sea el Espíritu Santo el que nos la revele. Y por eso Dios, este libro dice, el nuevo pacto que haré en estos últimos días, que son los que estamos viviendo, dice, escribiré mis leyes en sus corazones y las grabaré en sus mentes. Todo lo que usted y yo necesitamos, ahora Dios lo está poniendo dentro para que pueda salir con la pureza que el Espíritu Santo quiere que salga y que haga efecto en nuestras vidas, para que también haga efecto en las vidas de los que nos están escuchando, en la gente que nos ve. ¿Por qué? Porque lo que usted y yo manifestamos, el testimonio que manifestamos o debemos manifestar es la presencia de Jesucristo en nosotros, la presencia del Espíritu Santo. Cuando usted empiece a sacar esas palabras de sabiduría y de gracia y de poder que vienen del reino a través del Espíritu Santo, llegan al Espíritu suyo y en su corazón hacen el cambio para que usted sienta que esa palabra es la que usted y yo requerimos para cambiar y también para dar el consejo adecuado para las personas que necesitan salir de toda su basura en la cual se encuentran. Hay gente en este momento que están a punto de divorciarse, muchos están a punto de suicidarse, muchos están a punto de tomar decisiones equivocadas, prostituirse, meterse a las drogas, evadirse, y todo esto el diablo hace que nuestro cuerpo sea la base, el centro de gravedad de toda nuestra vida para que, pues, por ejemplo, hay gente que dice, yo si me mato, van a llorar todos, y qué bueno, van a sufrir para que vean lo que yo sufrí. ¿Sabe qué? Eso es un asesinato. Dice la Biblia, no matarás, pero nuestra carne le importa muy poco los mandamientos
de Dios escritos. Lo que usted y yo valoramos, si ese mandamiento de no matarás viene revelado por el Espíritu Santo hacia su interior y hacia mi interior, vamos a entender que estamos nosotros, inclusive cuando estamos leyendo la Biblia, Pablo dijo, la letra mata. ¿Sabe qué? Hay infinidad de organizaciones y de religiones que están muertas con todo y que saben toda la Biblia en letra muerta. Están muertos porque la letra los mató. Para que usted y yo podamos tener vida a través de la palabra viva de Dios, nosotros requerimos ese cambio que estamos leyendo, que esa justificación en la cruz a través de la muerte del Señor Jesucristo. Por la fe usted tenemos que creer que ya estamos limpios de todo pecado, nos lavaron el Señor en su amor, nos lavó con la sangre del Cordero, esa sangre preciosa, y aquí nos está hablando, ¿sí? Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, o sea, esa sangre nos hizo aptos para poder realmente salir de esta cuestión de muerte espiritual que tenemos todos los seres humanos, para llegar a través de nuestra fe y por la justificación de Dios a tener vida y vida en abundancia. Y cuando usted y yo manifestamos la vida de Cristo, que es la vida eterna, usted y yo estamos aptos para conectarnos a la eternidad de Dios y poder recibir el mensaje eterno que Él tiene ya establecido para que el cambio se dé en su vida y en mi vida y podamos caminar no en una fe religiosa, sino en una fe de unidad. Ese es el regalo del Señor Jesucristo que siempre pidió, Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno. La unidad, entender que Cristo es la cabeza y de que el cuerpo de Él lo conformamos usted y yo, así como este dedo está conformando parte de este cuerpo, este otro dedo, esta nariz, este oído y todos los órganos que están componiendo este cuerpo. Haga de cuenta que usted y yo vamos a formar parte de esos órganos del cuerpo de Cristo y entre todos vamos a ir juntándonos para que este mensaje, cuando llegue con la gente, puedan unirse al cuerpo de Cristo y empezar a crecer y llegar a la estatura, dice, del varón perfecto. ¿Y qué significa esto? Que necesitamos alimentarnos con la leche espiritual no adulterada, sino lo que viene de la palabra de Dios viva, que sea revelada a nosotros para que podamos tener el entendimiento realmente renovado por el lavado de la palabra, por la limpieza de la palabra en nuestras vidas y por esa sangre preciosa. Todo es un concepto de limpieza en nuestras vidas porque usted y yo estamos manchados por el pecado, estamos haga de cuenta apestados para con Dios porque el pecado Él lo aborrece. Dios no tiene parte con el pecado. Cuando el Señor Jesucristo empezó a recibir su pecado de usted y el mío en la cruz, el Señor se separó. Fue tan fuerte esa separación que Jesucristo dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Es precisamente porque Dios no puede soportar el pecado y ese cuerpo de Jesús llevó toda la carga de la basura suya y mía. Y vemos que cuando Él desciende de la cruz, el Señor Dios poderoso, a través de su Espíritu Santo, lo revive y hay una resurrección, pero ya es un cuerpo glorificado porque ya se pagó un precio. Esa carne que quedó en la cruz necesitaba pagar el precio para que usted y yo pudiésemos accesar ahora a las riquezas en gloria, que es ese cuerpo glorificado en Cristo Jesús. Y mucha gente se atoró con el nombre de Jesús, pero ¿sabe qué? Usted y yo necesitamos a Jesucristo, hombre, el Cristo de Dios y el hombre que era 100% Dios, 100% hombre, que vino a esta tierra para darnos a usted y a mí un lugar especial para accesar a las riquezas de nuestro Señor y poder ser guiados desde la eternidad a través del Espíritu Santo. Ya usted y yo no estamos en este mundo. Para Dios, Él está viéndole a usted y a mí sentado con Cristo en lugares celestiales. Nuestra carne nos ve sentados ahorita aquí donde estemos,
nos ve acomodándonos en las cosas físicas de este planeta, de este mundo. Pero eso es lo que el diablo quiere, que usted no salga del área que él, a usted y a mí, ya nos tenía cautivos y esclavizados. El diablo no quiere que nos le escapemos, porque usted y yo, para él, somos un trabajo que él requiere para perdernos y para llevarnos a la perdición eterna. Pero, desafortunadamente para él, el Señor Jesucristo ya hizo algo en la cruz tremendo, le quitó el poder, le quitó la autoridad, y el diablo engaña solamente a la gente con mentalidad religiosa, a la gente con una mentalidad carnal, una mentalidad del yo y no Dios en mí. Pablo lo dijo claro, y eso siempre lo repito, ya no vivo yo, dice Pablo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios que murió por mí y me salvó. Entonces, usted y yo, lo que quiere el Señor que hagamos es que, nos dice aquí el versículo 28 de Romanos 3, que Él lo que tenía era la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, o sea, Dios es el justo porque nos justifica. Dice, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Esto es un regalo grandioso. Necesitamos en verdad ir madurando estas cosas en nuestras vidas, porque la carne nos ha llevado desafortunadamente a caer en una trampa mortal. La letra mata. Usted, aunque esté leyendo la Biblia todos los días, aunque usted esté basándose en esto, si esa letra que llega a su vida solamente para meterla aquí en la mente, meterla en sus ojos y en su corazón y en sus oídos, eso no vale, no sirve, porque la letra que usted y yo necesitamos recibir es la letra viva, la palabra viva que es Jesucristo a través del Espíritu Santo. Y para que haya un cambio en usted y en mí, para que podamos entender las riquezas de Dios y poder tener la sabiduría de Dios, para que usted manifieste un mensaje como los que manifestaba el Señor Jesucristo, que los religiosos odiaban esos mensajes porque no tenían nada que ver con las cosas que ellos hacían a través de su carne. Dios habló de algo espiritual, habló de algo eterno, Él habló del reino de Dios y su justicia. Y esto es algo que no tenemos ninguna capacidad carnal de accesar, solamente en lo espiritual, pero el Señor Jesús vino, pagó el precio y ya nos reconectó a las cosas eternas. Usted y yo, nuestra oración, cuando lo hacemos con toda nuestra fe en esa justificación que hay, el Señor ve a Jesús en usted y en mí, y nuestra oración llega al oído de Dios y es contestada. Y aparte de que esa oración es contestada, usted recibe capacitación divina. Y Dios lo que quiere, y es lo que hizo el Señor Jesucristo, Él estuvo capacitando a mucha gente para que ellos capacitaran. Y tenemos ese lema en la iglesia, capacitando para capacitar. Nuestra capacitación no proviene de ningún ser humano, ¿sí? No podemos jactarnos de que estamos enseñando grandes cosas, porque eso es una mentira. Si usted está recibiendo un mensaje ahorita, es porque Dios quiere abrir su oído, abrir su corazón, abrir sus ojos, y que en su espíritu quede grabada esa palabra que usted hoy está recibiendo. ¿Para qué? Para que se lleven a cabo los cambios que requerimos para ser reconectados nuevamente a la gracia, al poder y a la misericordia de Dios. Me despido, muchísimas gracias a todos los que están conectando, un saludo muy cordial, abrazos, besos hasta allá, hasta México, hasta Colombia, y a todos los lugares donde nos están viendo, nos están apoyando. Muchísimas gracias. Si puede, comparta el video. También pedimos de sus oraciones mucho por nuestra salud, por todas las cosas, sí, pero más que nada que el mensaje de Dios eterno se siga manifestando a través de nuestras personas, para que usted y yo podamos ser de bendición para muchos otros. Yo los dejo, muchísimas gracias, y estamos en contacto para el día de mañana.